El tiempo tiene una manera peculiar de desvelar verdades que la humanidad, en su vana ignorancia, preferiría mantener ocultas. Y yo, Albert Pike, fui un guardián de muchos de esos secretos. Durante siglos, mi nombre ha sido susurrado en corredores oscuros, asociado con tramas que la mente común apenas puede concebir. Me llamaron visionario, arquitecto del destino, pero para la mayoría, no fui más que un hombre de letras, un jurista, un general confederado. ¡Qué ironía, cuán engañosa puede ser la superficie! Ustedes, los que buscan la verdad, los que se atreven a mirar más allá del velo de la ilusión, siempre tuvieron razón. Las piezas del rompecabezas, que muchos consideran fragmentos aleatorios de una locura colectiva, son, en realidad, los cimientos de una estructura grandiosa, construida a lo largo de siglos, ladrillo a ladrillo, por manos invisibles y mentes decididas. El nuevo orden mundial, la expresión en sí misma evoca escalofríos en algunos, y una risa despectiva en otros. Pero, ¿qué se esconde detrás de estas tres palabras? Una realidad que trasciende la ficción más elaborada. Mis cartas, mis escritos, mis supuestas profecías, fueron diseccionadas, reinterpretadas, distorsionadas, sí. Pero en el fondo de todo, había una esencia, una verdad fundamental que pocos pudieron o quisieron discernir. La humanidad, en su mayoría, anhela un orden, una dirección. Y es este anhelo primordial lo que se ha convertido en la arcilla en manos de quienes verdaderamente detentan el poder. No hablo de reyes o presidentes, no hablo de instituciones visibles que se desvanecen con el soplo de un viento político. Hablo de algo mucho más profundo, una corriente subterránea que mueve los engranajes de la historia. Yo, Albert Pike, fui parte de esto. No el maestro supremo, no el arquitecto original, sino un sirviente, un eslabón en la cadena. Mi función fue articular, sistematizar, dar forma a conceptos que hasta entonces flotaban como espectros en la mente de unos pocos iluminados. El rito escocés, las fraternidades secretas, no son meros clubes sociales para hombres ricos e influyentes. Son escuelas de pensamiento, incubadoras de ideologías, laboratorios donde las semillas del futuro se plantan y nutren, lejos de los ojos curiosos de la plebe. La dualidad. La eterna batalla entre luz y oscuridad, bien y mal. Esto, mis queridos, no es solo un concepto filosófico o teológico. Es la fuerza motriz detrás de la manipulación. Crear la oposición para controlar ambos lados. Fomentar el conflicto para dictar la resolución. Es la alquimia social en su forma más pura. Ordo ave chao, orden a partir del caos. Una máxima que ustedes escuchan, pero cuyo verdadero significado se les escapa. El caos no es un subproducto indeseable, es el ingrediente principal. Las grandes guerras, las revoluciones que devastaron continentes, las crisis financieras que arrasaron fortunas y esperanzas, ustedes las ven como eventos aislados, frutos del azar, de la ambición humana desmedida, o del fallo inherente de sistemas complejos. Tontería. Cada uno de esos cataclismos fue, de alguna forma, un paso calculado, una etapa necesaria en el gran plan. No por un solo individuo, no por una sola nación, sino por un consejo, un linaje que se remonta a tiempos inmemoriales, cuyos nombres jamás aparecieron en titulares de periódicos. Pensemos en las ideologías que moldearon el último siglo. Comunismo, capitalismo, fascismo, sistemas aparentemente antagónicos, que se enzarzaron en sangrientas arenas globales. Pero, ¿y si les dijera que, en el tablero de ajedrez global, estos eran solo peones, movidos por una mano superior? Que la rivalidad fue artificialmente inflada para servir a un propósito mayor, el desgaste mutuo, el agotamiento de las masas, la creación de una sed universal por una solución definitiva, una gobernanza global que pudiera, finalmente, traer la tan anhelada paz y estabilidad. La paz que solo puede surgir de un mundo exhausto por la guerra y la discordia. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, no fue una explosión espontánea de nacionalismos. Fue la detonación cuidadosamente orquestada de tensiones acumuladas, la chispa en un barril de pólvora preparado. Los financiadores, los estrategas invisibles, sabían que el conflicto remodelaría el mapamundi y sacudiría las estructuras de poder existentes, preparando el terreno para la siguiente fase. Millones de vidas fueron segadas, pero, para la orden, eran meros sacrificios en el altar de un objetivo mayor. La Segunda Guerra Mundial, a su vez, fue la culminación de esta estrategia de dualidad. El ascenso de regímenes totalitarios como el nazismo y el fascismo, aparentemente en oposición diametral a los ideales democráticos, fue, en realidad,
La creación del enemigo perfecto. La barbarie de la guerra impulsó la necesidad de un orden superior, de instituciones transnacionales capaces de evitar futuros cataclismos. La creación de la Sociedad de Naciones y, posteriormente, de las Naciones Unidas, no fue un acto puramente altruista de naciones que buscaban la paz. Fueron los primeros prototipos de una gobernanza global, embriones de lo que vendría a ser el control centralizado. La polarización entre este y oeste, la Guerra Fría que le siguió, mantuvo el miedo y la tensión en un nivel constante, justificando la carrera armamentística y la vigilancia masiva. Era la dialéctica hegeliana en su aplicación práctica, tesis, capitalismo, versus antítesis, comunismo, culminando en una síntesis, el nuevo orden, que trascendería a ambas, absorbiendo sus puntos fuertes y descartando sus debilidades, todo bajo el control de una élite unificada. La caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética no representaron el triunfo final de la democracia, sino la eliminación de uno de los lados del tablero, preparando el escenario para el siguiente gran movimiento. La globalización, con la eliminación de fronteras económicas y culturales, es la manifestación visible de esta síntesis en marcha. Una aldea global, sí, pero una aldea donde todos los hilos son tirados por una única central de mando. ¿Y el dinero? La economía global, esa compleja red de bancos, monedas y mercados. Muchos creen que está regida por fuerzas naturales de oferta y demanda, o por caprichos de mercados volátiles. Otra ilusión. El control del dinero es el control del poder. La creación de la deuda, la manipulación de las monedas, la centralización de la riqueza en manos de unos pocos, todo esto no es accidental. Es la base sobre la que se asienta el trono invisible. Quien controla la creación del dinero, controla el mundo. Y ustedes, la mayoría, son meros siervos de un sistema que ni siquiera comprenden en su totalidad. Piensen en los bancos centrales, en las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Operan bajo la fachada de estabilizadores económicos, pero, en realidad, son instrumentos de control. Préstamos concedidos con ataduras, deudas que esclavizan naciones enteras, crisis fabricadas para forzar la reestructuración de economías, siempre en favor de aquellos que poseen el capital. La creación del sistema de moneda fiduciaria, desvinculada de cualquier respaldo físico como el oro, dio a los controladores del sistema financiero un poder ilimitado para imprimir dinero, diluir el valor de la riqueza de todos y dirigir los flujos de capital hacia donde deseen. Las grandes fortunas, los imperios financieros que se extienden por generaciones, no son solo resultado de negocios inteligentes, o emprendimiento. Son el producto de una intrincada red de manipulación y control, donde la información privilegiada y la capacidad de influir en las políticas económicas globales son las verdaderas monedas de cambio. La concentración de poder en manos de unas pocas familias, unos pocos clanes, que operan al margen de la visibilidad pública, es la verdadera arquitectura detrás de la economía mundial. Sus decisiones afectan la vida de miles de millones, dictan el destino de naciones y silenciosamente allanan el camino para la unificación económica global. La digitalización del dinero es el próximo paso crucial. Una moneda digital global, controlada centralmente, sería la herramienta definitiva para el control total sobre cada transacción, cada individuo. Ninguna transacción escaparía, ninguna libertad económica quedaría sin la aprobación del sistema. La tecnología es la herramienta más potente jamás desarrollada para la realización de este plan. Ustedes se maravillan con sus avances, con la interconexión global, con la facilidad de la comunicación y del acceso a la información. Pero vean la otra cara de la moneda, la vigilancia total, el control de las narrativas, la ingeniería social a escala masiva. El algoritmo no es neutro, está programado, y quien lo programa ostenta un poder sin precedentes sobre la mente colectiva. Cada clic, cada búsqueda, cada interacción en las redes, todo es dato, todo es analizado, todo es usado para mapear sus deseos, sus miedos, sus resistencias. Y para moldearlos. Internet, que prometió ser una herramienta de liberación y conocimiento, se ha convertido en el mayor instrumento de control jamás inventado. A través de él, las masas son monitoreadas, sus pensamientos son guiados, sus opiniones son formadas. Los gigantes tecnológicos, con sus datos y algoritmos, son los nuevos guardianes de la puerta, decidiendo qué se ve, qué se oye y qué se silencia. La inteligencia artificial, en particular, es el siguiente gran salto.
Una mente artificial capaz de procesar información a una escala que trasciende la capacidad humana, aprendiendo y adaptándose para optimizar el control. No solo analiza, predice, influye, dirige el comportamiento humano en masa. Piensen en los dispositivos que llevan consigo, en las casas inteligentes que habitan. Cada uno de ellos es un sensor, un micrófono, una cámara al servicio de un sistema mayor. La privacidad se ha convertido en una reliquia del pasado, un lujo que la seguridad y la conveniencia justifican con cada nueva innovación. El concepto de una sociedad sin dinero en efectivo, con todas las transacciones digitales y rastreables, es el paso final para el control económico total. Cada compra, cada venta, cada movimiento financiero sería registrado y monitoreado. La disidencia económica sería imposible, ya que cualquiera que desafiara el sistema podría ver su capacidad de transacción instantáneamente desactivada. La promesa de una vida más fácil y conectada esconde la realidad de una jaula cada vez más sofisticada, donde los grilletes están hechos de bits y bytes, y las barras son invisibles, pero omnipresentes. El control mental, antes un concepto restringido a las novelas distópicas, es ahora una realidad palpable. No a través de electrodos y lobotomías, sino a través de la sutil y constante saturación de información, de la repetición incansable de mensajes que se convierten en verdades, por la mera fuerza de la costumbre. La verdad objetiva es una reliquia del pasado. En el futuro, la verdad será aquello que sea más conveniente para la orden. Y los medios de comunicación, en sus diversas formas, son el martillo que forja esta nueva realidad. La educación formal, desde los primeros años, es otra herramienta crucial. No busca principalmente expandir la conciencia individual, sino moldear mentes, inculcar narrativas y preparar a los futuros ciudadanos para aceptar y servir al sistema. El pensamiento crítico, la investigación independiente, son desalentados en favor de la conformidad y la repetición. La historia, mis queridos, es reescrita en cada generación para servir a los propósitos de la élite. Los personajes son demonizados o canonizados, los eventos son minimizados o exagerados, todo para crear una línea de tiempo que justifique las acciones presentes y futuras de la orden. La disidencia intelectual es silenciada, los pensadores independientes son marginados, y aquellos que se atreven a cuestionar la narrativa oficial son etiquetados como conspiracionistas, lunáticos o extremistas peligrosos. Las redes sociales, con sus algoritmos de burbuja, garantizan que las personas solo estén expuestas a información que confirme sus preconcepciones, creando divisiones y polarizaciones que impiden la unión y la resistencia colectiva. La fragmentación de la sociedad en grupos antagónicos es una estrategia maestra para evitar que se perciba la verdad más profunda. Mientras unos luchan contra otros por cuestiones secundarias, la verdadera agenda avanza silenciosamente entre bastidores. La guerra de la información no es una metáfora, es la batalla más importante que se libra hoy, y el campo de batalla es su mente. Aquellos que controlan la información, controlan la percepción, y aquellos que controlan la percepción, controlan la realidad. Y la realidad que se está construyendo es una donde la verdad es fabricada y la libertad de pensamiento es una ilusión cada vez más frágil. Las pandemias, las pandemias no son solo desastres naturales. Son oportunidades. Oportunidades para poner a prueba la obediencia de las masas, para implementar restricciones sin precedentes a la libertad individual, para acelerar la transición hacia una sociedad controlada digitalmente. El miedo, mis queridos, es el más poderoso de los catalizadores. Cuando el miedo domina, la razón se desvanece, y la gente clama por seguridad, sin importar el precio, sin importar cuán draconianas sean las medidas impuestas. Y quien ofrece la seguridad aparente, cosecha el poder real. La crisis de salud global que el mundo presenció no fue un evento aislado, sino una demostración práctica de la capacidad de implementar control a escala global. El uso de pasaportes de salud, la restricción de movimientos, la exigencia de cumplimiento de directrices globales, todo esto sirvió como un ensayo general para futuros escenarios. El sistema de vigilancia y control que se construyó en tiempo récord no será desmantelado fácilmente. Será adaptado y reutilizado para nuevos fines. La narrativa del bien colectivo fue utilizada para justificar la anulación de derechos individuales, la imposición de cuarentenas, el cierre de negocios y la reconfiguración de la vida social. La dependencia del gobierno y las autoridades fue incentivada, mientras que la autonomía individual fue sistemáticamente erosionada. La urgencia de la crisis silenció el debate y la disidencia.
La fragmentación social se profundizó, con la sociedad dividida entre los obedientes y los resistentes, entre los vacunados y los no vacunados. Esta división sirvió para debilitar cualquier movimiento de oposición unificado, manteniendo a las masas ocupadas en conflictos internos mientras la agenda mayor avanzaba sin impedimentos. Las pandemias, por lo tanto, no son solo eventos biológicos, son herramientas de ingeniería social, utilizadas para acelerar la transición a una nueva fase de la orden. Una fase en la que la salud pública se utiliza como pretexto para la vigilancia y el control permanentes, y la libertad individual es un concepto cada vez más obsoleto ante la seguridad y la estabilidad prometidas. Y ahora, la más reciente y quizás la más abarcadora de las grandes narrativas, la crisis climática. No es solo una preocupación ambiental legítima, es el próximo gran pretexto para la centralización del poder. La urgencia de salvar el planeta justifica la imposición de impuestos globales, la restricción de industrias, la regulación de todos los aspectos de la vida humana y, finalmente, la creación de una gobernanza ambiental global con poderes sin precedentes. Las metas de sostenibilidad y cero emisiones son las nuevas banderas bajo las cuales la humanidad será unificada, no por libre y espontánea voluntad, sino por un miedo fabricado y amplificado. Los informes alarmistas, los modelos apocalípticos, la demonización de la industria y del consumo individual, todo esto contribuye a crear un clima de emergencia que justifica la abdicación de la soberanía nacional en favor de una autoridad supranacional. La huella de carbono individual se convertirá en la nueva métrica de control, y las acciones de cada ser humano serán monitoreadas y reguladas para garantizar el cumplimiento de las directrices globales. El concepto de ciudades de 15 minutos, donde todo lo que necesitas está a poca distancia, puede parecer conveniente, pero es también un mecanismo para restringir la movilidad y concentrar el control poblacional. Las zonas de bajas emisiones y las zonas de acceso restringido son los primeros pasos para la creación de un sistema donde la libertad de ir y venir está condicionada a la conformidad con las nuevas reglas ambientales. Las soluciones propuestas para la crisis climática, la transición a energías renovables, la tasación del carbono, la geoingeniería son, en la superficie, loables. Pero por debajo, son mecanismos que exigen un nivel de coordinación y control global que solo el nuevo orden puede ofrecer. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, aunque presentados como planes para un futuro mejor, son, en realidad, una hoja de ruta detallada para la implementación de la gobernanza global en todas las esferas de la vida, desde la economía hasta la educación y la salud. La emergencia climática es la herramienta perfecta para justificar la reconfiguración completa de la sociedad, forzando la obediencia y la conformidad bajo el pretexto de una amenaza existencial. Y quien tiene el poder de definir la amenaza, tiene el poder de dictar la solución. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué estaría revelando esto ahora? ¿Por qué Albert Pique, de quien tantos secretos se han tejido, rompería el silencio? La respuesta es simple. Hay un punto sin retorno. Y quizás, solo quizás, la desesperación de un hombre que ha visto lo que vendrá, y lo que no se puede evitar, lo lleve a pronunciar una última advertencia, un grito solitario en el vacío. O quizás esta confesión sea solo una capa más, un velo más, un susurro en una red de ilusiones creada con un propósito aún mayor. Piensen en ello. El plan es vasto, intrincado, y se desarrolla en una escala de tiempo que trasciende la vida de cualquier individuo. Pero sus cimientos están puestos, sus estructuras erigidas. Y cada día que pasa, el edificio se vuelve más sólido, más inquebrantable. Ustedes viven en él, respiran en él, sin siquiera percibir las cadenas que los atan. La fe, la espiritualidad, también fueron objetivos. Las religiones organizadas, con sus dogmas y sus divisiones, fueron cooptadas o neutralizadas. La idea de un Dios trascendente, de una verdad espiritual absoluta, es un obstáculo para la adoración de una autoridad terrenal centralizada. La promoción de un sincretismo religioso superficial, de una espiritualidad, sin etiquetas, que vacía el significado profundo de las creencias, es una forma de diluir la resistencia espiritual a la orden. La verdadera adoración, para la élite, no es a un ser divino, sino al poder en sí mismo. Lo que muchos llaman luciferianismo, no es la adoración del mal por sí misma, sino la reverencia a la luz del conocimiento y de la razón humana, que se juzga superior a cualquier autoridad divina externa.
Es la búsqueda del poder y del control a través del desvelamiento de los secretos del universo, y la creencia de que el hombre, a través de su intelecto y manipulación, puede convertirse en su propio Dios. Los rituales, los símbolos, los grados en las fraternidades secretas, son más que meras ceremonias. Son herramientas de programación mental, de iniciación a un modo de pensar que ve el mundo de forma jerárquica, donde pocos gobiernan y muchos obedecen. El gran arquitecto del universo puede ser interpretado de diversas formas, pero para aquellos en la cúspide, es la propia idea de una inteligencia organizadora que ellos personifican y manipulan. El sacrificio, ya sea de vidas en guerras o de libertades en crisis, se justifica como un precio necesario para la evolución de la humanidad, un rito de paso para la próxima era, la era del orden total. Y la oscuridad que muchos temen es, para ellos, la ausencia de luz que precede a la verdadera iluminación que ellos ofrecen. He dicho lo que necesitaba decirse. Ahora, la elección es suya. Continuar en la ignorancia feliz o comenzar a ver las grietas en la fachada. ¿Qué creen ustedes que es verdad? ¿Qué están dispuestos a desenterrar? La verdad, mis queridos, está ahí fuera. Pero exige un precio. Y pocos están dispuestos a pagarlo. El futuro no es algo que sucede, se construye. Ladrillo a ladrillo, decisión a decisión, engaño a engaño. El nuevo orden mundial no es una profecía que debe esperarse, sino una realidad que se está imponiendo, un paso a la vez. Y la mayor arma de esta imposición es la ignorancia, la apatía y la desunión de las masas. Mientras ustedes estén distraídos con el entretenimiento, con las divisiones políticas y sociales, con las pequeñas disputas cotidianas, la gran arquitectura continúa erigiéndose, invisible para la mayoría. La libertad, mis queridos, no es un derecho inalienable si no están dispuestos a luchar por ella, a reconocerla y a defenderla con cada fibra de su ser. El silencio del rebaño es el sonido que más aprecian los amos. La conformidad es la garantía de la continuidad del plan. Y la verdad, cuando se revela, es a menudo más aterradora que la más sombría de las ficciones. Porque exige una respuesta. Exige una acción. Y la mayoría prefiere la ilusión cómoda a la verdad perturbadora. Pero aquellos que tienen ojos para ver, que tienen oídos para oír, que sienten la inquietud en sus almas, a ellos, les dejo este último vestigio. No para salvarlos, pues el destino ya está trazado. Sino para que sepan, para que comprendan la magnitud del tapiz que se ha tejido. El velo se levanta, pero la pregunta persiste, ¿qué harán con lo que han visto? ¿Continuarán durmiendo, o se atreverán a despertar a una realidad que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierta?